Bueno, mis hermanos, Dios me los bendiga. Esta parte que vamos a tener ahora, el hermano Carlos Astorga, que es básicamente el autor intelectual de mucho del material que hemos visto en esta tarde, yo quiero que él comparta con nosotros una sección que es sumamente importante en nuestra predicación. ¿Por qué? Porque muchas veces hay una desconexión del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y a veces las personas no saben cómo predicar el Evangelio desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, o ver cómo el Antiguo Testamento presenta a la persona de Cristo y aún presenta el mensaje del Evangelio a través de la persona de Cristo. Entonces el hermano Carlos Astorga, que ha sido profesor en el Dallas Seminary y en algunos otros institutos, va a compartir con nosotros acerca de las rutas. Si usted se fija en su bosquejo, tiene en la página número 3, donde habla acerca de las rutas desde el Antiguo Testamento hasta el Evangelio de Cristo. Esto es lo que se conoce también como teología bíblica, tener un panorama completo de la Escritura para poder predicar a Cristo o encontrar a Cristo desde el Antiguo Testamento. Página número 3, donde dice rutas desde el Antiguo Testamento hasta el Evangelio de Cristo. El hermano Carlos va a tal vez utilizar algunas de estas notas y también utilizar tal vez algunas otras cosas que quiera compartir con nosotros en esta tarea. Así que prestemos atención. Carlos, muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias. Dios lo bendiga. Qué bueno, gracias por estar aquí y por invitarme también. Una pequeña aclaración nada más para que no me vayan a matar allá en el seminario de Dallas. Allá no enseñé, allá nada más estudié, ¿verdad? Ok. Enseñé en el seminario de Denver. Ellos tienen un instituto bastante grande, se llama Instituto Ideal para Pastores y Líderes, y ahí fue donde estuve enseñando, y en otras partes, pero es un gusto acompañarlos. Quisiera pedirles que si tienen cualquier pregunta, me gusta a mí la clase un poco más interactiva en lugar de dejar las preguntas hasta el final, así es que vamos a tratar de hacerlo. Yo sé que así por video es un poco más complicado, pero si tienen alguna inquietud o alguna pregunta o algo que quieran aclarar en el proceso de estar explicando las notas, entonces por favor ahí alcen su mano y hacemos una pausa y lo compartimos. ¿Está bien? Sí. Entonces vamos a orar rápidamente y después comenzamos. Padre, gracias te damos, Dios, por tu amor y tu bondad. Gracias por tu fidelidad hacia nosotros por medio de tu Hijo. Gracias por tu Espíritu que nos has dado para poder abrir tu palabra y encontrar en ella tu verdad. Dios, te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Te ruego que les bendigas en el ministerio que cada uno de ellos tiene. Que pues bendigas también su deseo de ser fieles en su uso de la palabra de Dios, Señor, y que juntos nos ayudes a crecer en el entendimiento de cómo podemos hacer esto mejor al considerar tu palabra y la persona de tu Hijo. Gracias por la salvación, gracias por la esperanza que nos has dado de vida eterna. Bendícenos y guíanos en esta tarde por tu Espíritu y tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, déjenme les muestro algo que creo que está en la página anterior, solo para comenzar. Denme un momentito, por favor. Entonces vamos a... Estas deben de ser las notas que ustedes tienen. ¿Se ve ahí bien? Se frizó la imagen un poco. Ahora. Ahí. Muy bien. Entonces, este es precisamente antes de la sección que vamos a estar considerando, pero quiero leerles esta cita porque hablamos aquí que si nuestro objetivo es predicar el Evangelio de Jesucristo desde cualquier parte de la Biblia, entonces debemos de ver que el Evangelio de Jesús está en todas las partes de la Biblia. ¿Correcto? Y la cita que me ayuda a mí en esto es una cita de Charles Spurgeon, y él escribía, ¿verdad? Y decía esto: ¿acaso no sabes, joven amigo, que desde cada pueblo y villa y desde cada aldea en Inglaterra, no importa dónde se encuentre, siempre hay un camino hacia Londres? De la misma forma, desde cada texto de la Escritura hay un camino hacia Cristo.
Y querido hermano mío, tu tarea es cuando llegues a un texto el preguntar, ¿y ahora cuál es el camino hacia Cristo? Nunca he encontrado un texto que no tenga un camino hacia Cristo en él, y si algún día lo encuentro, entonces cruzaré a través de cada arbusto y zanja, pero llegaré hasta mi Señor, porque el sermón no puede hacer ningún bien a menos que no contenga en él un sabor a Cristo. Amén. Me parece que es una afirmación bastante severa en cuanto a la importancia de hacer nuestros mensajes y nuestra exposición de las Escrituras una exposición cristocéntrica, ¿verdad? No lo presenta él como una opción, sino como una necesidad de la cual depende que nosotros podamos verdaderamente bendecir nuestra congregación. Y de eso se trata esta siguiente sección que tenemos. Oigo un poco de eco en mi lado. ¿Ustedes escuchan bien? Sí. Muy bien. Entonces, eso es lo que queremos hacer. Pero antes de mostrarles algunas de las formas en las que podemos llegar desde cualquier pasaje de las Escrituras hacia Cristo, quiero mostrarles por qué es necesario esto. Okay, algunos fundamentos de por qué tenemos que hacer esto. Así es que tomé unas notas aquí rápidamente. Se las voy a mostrar. Estas no están en lo que ustedes tienen en caso que quieran tomar una nota, pero esto es, vamos a decir, como los principios fundamentales de por qué tenemos que hacer nuestra predicación cristocéntrica. Solo algunos puntos, esto no es muy sistemático necesariamente, pero ¿por qué tiene que ser la predicación cristocéntrica? ¿Sí ven estas notas ahí? Sí. Muy bien. Entonces, la primera de ellas es porque el Evangelio es el mensaje central de la Escritura. Y tenemos varias ocasiones, específicamente en los Evangelios, ¿verdad?, en el que el Señor, por ejemplo, le dijo a los fariseos: escudriñen las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y no sé si ustedes se pongan en los zapatos de los fariseos, y a lo mejor cuando Jesús les dijo esto a ellos han de haber dicho: ¿y dónde? ¿Verdad? Yo nunca he visto la palabra Cristo en el Antiguo, o a Jesús en el Antiguo Testamento. Pero ahí está Él. Claramente nuestro Salvador especificó que estas escrituras del Antiguo Testamento dan testimonio de cada una de estas escrituras. Es una porción de la palabra completa de Dios que nos proclama la venida y la necesidad y la suficiencia del Evangelio de Cristo para toda la vida cristiana. Entonces ese es uno. Otro pasaje es el pasaje de Lucas después de la resurrección, cuando iba con dos de los discípulos en el camino de Maús. ¿Recuerdan? Estaban ellos tristes, y entonces el Señor les dice en Lucas 24-27, les dice que a partir de todo, que comenzando desde Moisés y a lo largo de todas las Escrituras, les muestra, ¿verdad?, lo que era necesario que Cristo padeciese, que resucitase, y todas estas cosas, ¿no? Entonces, lo que queremos decir es que nosotros tenemos que predicar a Cristo desde cualquier porción de la Escritura, porque Cristo, o el Evangelio de Cristo, es el mensaje central de la Escritura. Esa es la primera base. La segunda base es que el Evangelio es la esencia de toda la vida cristiana. Esto para mí es muy significativo, especialmente como evangélicos en el siglo XXI ahora, porque creo que en muchos sentidos a veces pensamos que el evangelismo es solo para llegar a ser salvo, y después de ahí la vida cristiana se trata de otra cosa, ¿verdad? Pudiera ser de reglas, o pudiera ser de algún esfuerzo personal o colaborativo con Cristo, pero creo que si somos fieles al mensaje del Nuevo Testamento, tenemos que reconocer que el Evangelio, la idea de Jesucristo como nuestro Salvador, es la esencia de toda la vida cristiana. Y aquí pudiéramos dedicar mucho tiempo, no me voy a detener mucho, pero claramente en Filipenses 3, por ejemplo, el apóstol Pablo decía que todo lo que había conocido antes, que había hecho antes, lo tenía como por estiércol, decía la versión antigua, ¿verdad?, para ganar a Cristo y ser hallado en Cristo y tener en Cristo la plenitud de su vida. Y en Timoteo nos dice también el apóstol, ¿verdad?, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Recuerdan qué dice ahí? De los cuales, ¿qué dice? Yo soy el primero. No, yo soy el primero, no dice yo era o yo fui, sino yo soy.
Y este énfasis en Jesucristo como mi Salvador en el presente, yo creo que es algo que a veces perdemos de vista en nuestro caminar con Dios. El hecho de que cada mañana que yo me levanto, Jesús debe ser mi Salvador. Él vino a salvarme y a salvarnos del pecado y de la condenación del pecado y del sufrimiento que viene por causa del pecado. Y yo soy aún pecador hasta este día, y cada día tengo una lucha y una guerra contra el pecado en la cual no puedo vencer si Jesús no me salva en el presente, ¿verdad? Entonces hay un aspecto de la salvación que es progresivo y constante, y ese aspecto, para que yo pueda triunfar en la vida, depende de que yo confíe en el Evangelio, esa idea de Jesús como Salvador. Así es que, en ese sentido, pudiéramos decir que todo mensaje y todo sermón es un sermón evangelístico, porque los sermones evangelísticos no son solo para los perdidos, sino para los salvos, ¿verdad? Jesucristo es la esencia de nuestro caminar con Dios. El Espíritu de Cristo no es nuestra propia fortaleza o bondad, sino la bondad de Él y el poder de Él y la salvación que Él nos ofrece. Esa es la segunda base. Y la tercera es que el Evangelio proclama la obra de la gracia amorosa de Dios en la persona de Jesús, ¿verdad? Entonces, el Hijo anunciando el perdón y salvación por medio de la fe en Jesucristo. Y todo el libro de Romanos nos habla de esto. Así es que Jesús es el clímax, decimos, ¿verdad? O la consumación de la revelación de Dios en su palabra. En Cristo todas las promesas de Dios encuentran su fundamento y su cumplimiento, ¿verdad? Y ahí tenemos varios pasajes. Romanos, para mí, si quieren anotar este pasaje de Romanos 3, 21 al 28, más al rato vamos a mencionarlo con más detalle, pero creo que es un pasaje esencial para poder conectar el Antiguo Testamento con el mensaje del Evangelio y el mensaje de las epístolas y el mensaje del Nuevo Testamento en general. Al rato lo voy a seguir mencionando. Pero si estas cosas son ciertas, si el Evangelio es el mensaje central de la Biblia y el Evangelio es la esencia de la vida cristiana, y ahí es donde encontramos la gracia amorosa de Dios para nosotros, entonces, por eso decimos que todo sermón y mensaje debe culminar en el Evangelio de Cristo. Fíjense cómo lo escribí aquí, ¿verdad? No dice que todo el mensaje debe de ser el Evangelio, ¿verdad? Y si estamos estudiando Daniel, o si estamos estudiando Crónicas, o si estamos estudiando los Salmos, hay un valor en el mensaje, en su significado, en el contexto histórico donde fue escrito. Pero nuestra meta como predicadores cristianos no es hacer un mensaje del Antiguo Testamento que un judío pudiera predicar, ¿verdad? Nosotros, al predicar el Antiguo Testamento, queremos predicarlo de manera cristiana. Y eso significa que cuando exponemos el Antiguo Testamento, nuestro deseo no es ser judíos, sino cristianos. Y para ello tenemos que culminar en el Evangelio. ¿Sí? Como dijimos hace rato, todo sermón entonces en ese sentido debe ser evangelístico. Ahora, antes de que podamos hacer esto, creo yo que hay dos cosas que ustedes tienen que hacer para poder predicar a Cristo desde cualquier pasaje de las Escrituras. Número uno, debe de conocer quién es Cristo, bíblicamente, ¿verdad? Y conocer lo que Cristo ha hecho. Y aquí esta no es una lista exhaustiva, yo estaba solamente escribiendo algunas de las cosas que venían a mi mente, pero déjenme les escondo aquí esto para que ustedes me digan, que ahorita lo vuelvo a mostrar, pero díganme ustedes, cuando piensan en Cristo, ¿qué es Cristo de acuerdo a la proclamación del Nuevo Testamento? ¿Y quién es Él? ¿Que Cristo es? Salvador, muy bien. ¿Qué otra? Hijo de Dios. Hijo de Dios, muy bien. Dios encarnado. Dios encarnado. ¿Qué otra? Redentor. Redentor. ¿Algún lado negativo en cuanto a la persona que es Jesús en relación al pecado? Juez. Mándeme. Él es juez. Juez, bien. Entonces él también juzga con justicia. ¿Qué otra cosa? Él es rey. La gracia, Él es la gracia y la verdad, por ejemplo, se dice en el Evangelio, ¿verdad? Él está lleno de gracia y de verdad.
y otras cosas más, ¿verdad? Entonces, otra vez para mostrarles aquí. Entonces Jesús es el creador de todas las cosas, Jesús es Señor de señores, Jesús es Rey de reyes, Jesús es juez justo, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesús es la propiciación por nuestros pecados, Jesús es la manifestación encarnada de la gracia y la verdad de Dios, Jesús es nuestro sumo sacerdote, Jesús es el ser humano ideal, Jesús es el mejor modelo a seguir en relación a cualquier virtud, Jesús es el cumplimiento de la profecía. Todas estas cosas y quizá otras más. Esto es lo que es nuestro Salvador para nosotros, ¿verdad? Entonces, a la hora de estar nosotros leyendo el Antiguo Testamento, necesitamos conectar el pasaje con quien Cristo es. ¿Sí? Por ejemplo, si estudiamos el libro de Daniel, ¿quién es el héroe en el libro de Daniel? Dios. Muy bien, ¿verdad? No es Daniel, pero Daniel tiene muchas virtudes. ¿Estamos de acuerdo? A mí a veces no me gusta mucho Daniel porque me siento que estoy muy lejos de él, ¿verdad? Me gusta más David, ¿no? Porque es un poco más alcanzable, ¿verdad? Que era por un lado conforme al corazón de Dios, pero tenía todas estas pasiones ahí, ¿verdad? Con las cuales luchaba día con día, ¿no? Pero Daniel no se le encuentra nada en el texto, ¿verdad? Que haya algún indicio ahí de que se portó mal. Pero con todo eso, cuando nosotros estudiamos a Daniel, nuestra meta no es ser como Daniel, ¿verdad? Sino ser como Cristo. Amén. Entonces, no nos quedamos en Daniel al predicar las virtudes que podemos observar en él como persona, sino que las usamos solamente como un punto de partida para mostrar cómo Jesús es aún más virtuoso que Daniel. Amén. Entonces, pero no podemos hacer esto si no entendemos que Jesús es el modelo de toda virtud. Una historia rápida, cuando estaba en una clase de precisamente historia de la interpretación bíblica en el seminario, teníamos una clase con un maestro y nos decía él, nos hacía mucho él énfasis de cómo cada pasaje debe de conectarse con Cristo. Y un compañero mío de la clase levanta la mano y él decía, pero es que eso no es posible hacerse de cualquier pasaje. Y el maestro le dijo, a ver, dame un pasaje del cual no es posible esto. Y entonces él citó un proverbio, no sé si se acuerdan el proverbio que dice, mira a la hormiga, oh perezoso. ¿Se acuerdan de ese proverbio? Para que aprendas a ser diligente, mira a la hormiga, ¿verdad? ¿Y saben qué le dijo el maestro? ¿Qué creen que le dijo el maestro? ¿Dónde está Jesús ahí? ¿Quién creó la hormiga? El maestro dijo, Jesús es la hormiga. Y por supuesto, él y todos los demás en la clase se molestaron. ¿Cómo va a ser Jesús la hormiga, verdad? Pero lo que el maestro estaba tratando de decir era que si queremos un ejemplo de diligencia como cristianos, el cristiano no se debe de quedar admirando a las hormigas. Sí, las hormigas son un buen ejemplo de diligencia y de trabajo arduo, pero para nosotros debemos de culminar en Cristo, porque aún con todo y lo diligente que sea una hormiga, Cristo fue más diligente en su trabajo y en su obediencia y en su fidelidad hasta la muerte. En obediencia hasta la muerte. Entonces, si ustedes fueran a predicar de los proverbios y encontraran ese pasaje, sería muy interesante hacer un estudio detallado de qué diligentes son las hormigas y mostrar fotos de hormigas y todas esas cosas, ¿verdad? Y demostrar científicamente cuán diligentes son. Pero si eso es todo lo que hacemos, fracasamos, como dijo Spurgeon. Porque la idea de que la gente salga de la iglesia diciendo que ya ahora yo quiero ser como la hormiga, no es la meta cristiana. La meta cristiana es qué bien nos enseñó la hormiga a elevar nuestra vista, nuestro corazón a la persona de nuestro Salvador que fue diligente hasta la muerte en su obediencia, ¿verdad? Sí, no sé si esto está claro, pero como tratando de hacer. Entonces, hasta ahí pues, espero que esté claro. ¿Tienen algún comentario, alguna pregunta en relación hasta este punto? Una pregunta sería, ¿cuál ha sido una de las razones por las cuales, por ejemplo, en el contexto latinoamericano, siempre ha habido una desconexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento?
¿Cuáles son algunos de esos factores que han llevado a muchos pastores y a muchas iglesias locales a hacer esa desconexión? Posiblemente mi experiencia con algunos otros líderes en el pasado, incluyendo en algunas iglesias en las que yo he servido, muchos de ellos tienen una falta de conocimiento bíblico en el sentido de conocer la Biblia completa, ¿verdad? En una ocasión tuvimos hace algunos años en nuestra iglesia, una iglesia de unas 250 personas, teníamos alrededor de 30 líderes que servían en los diferentes ministerios y los reunimos para una lectura de la Biblia que se llamaba la Biblia en 90 días, no sé si lo han escuchado alguna vez ustedes, pero cuando nos reunimos para comenzar este programa nos dimos cuenta que la gran mayoría de los 30 nunca habían leído la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis. Y si la habían hecho, les había tomado 3 o 4 o 5 o 10 años, ¿verdad? Empezar en Génesis y luego llegan hasta Éxodo a la mitad y cuando llegan a Levítico ya no. De tal manera que cuando terminan ya no se acuerdan del principio y no encuentran una manera de relacionar el mensaje del Antiguo Testamento con el Nuevo porque se lee tan pausadamente. Entonces creo yo que esa es una parte. Entonces lo que hacemos es que nos enfocamos en pasajes específicos que son favoritos de la iglesia o del predicador y los observamos en aislamiento en lugar de en el contexto de la Biblia completa. Pero es en ese sentido un problema de que es más fácil hacer eso que conectar hacia el Nuevo Testamento, porque eso requiere un conocimiento más, o al menos una familiaridad más verdadera con el texto completo de las Escrituras. Así es que creo yo que otro fundamento de todo esto que estamos hablando es que ustedes como líderes deben de conocer la palabra de Dios, leerla constantemente, de principio a fin, no para propósitos de estudio, sino solamente para llenar su mente y su corazón del contexto de la Biblia, ¿verdad? Dentro de un par de semanas voy a estar dando una conferencia sobre la reforma y el valor que le daban ellos a las traducciones en el lenguaje común. Y es bien interesante cómo William Tyndale, que fue el primero que tradujo al inglés del griego, hizo su primera traducción del Nuevo Testamento del griego al inglés en 1525, pero no sabía hebreo. Y después él se puso a estudiar hebreo y después de empezar a leer el Antiguo Testamento en hebreo se dio cuenta que los autores del Nuevo estaban citando constantemente del Antiguo. Y eso no lo había visto él cuando solo conocía el griego y cuando había traducido el Nuevo sin conexión con el Antiguo. Así es que hizo una revisión completa de su Nuevo Testamento en base a lo que estaba leyendo en el Antiguo. Es muy interesante porque no había observado que había citas constantes porque no conocía el Antiguo Testamento. Así es que esto es similar, creo yo. Mientras mejor conozcamos el Antiguo Testamento, mejor nos vamos a dar cuenta de cuánta influencia y valor tiene para nuestra interpretación del Nuevo, ¿verdad? Así es que leamos y lean el Antiguo Testamento tanto como sea posible, ¿verdad? La otra es la predicación expositiva. Creo que no es una práctica común en las iglesias latinoamericanas, en su mayoría, porque también requiere más esfuerzo y dedicación en profundizar en el significado del texto que escoger un tema y predicar de un tema, ¿verdad? Así es que posiblemente estas sean dos causas, debe haber más, pero creo yo que eso sería. Gracias. Bueno, ¿alguna otra cosa? ¿Hasta este punto? Bueno, vamos a seguir pues. Entonces, déjenme les muestro ahora sí ya las notas que tienen ustedes ahí y vamos a tratar de explicar algunas de las formas, ¿no? ¿Qué rutas hay? Es posible que haya más que estas son las que yo cité en aquella clase que estuve enseñando en Denver, pero creo que si utilizan al menos estas, tienen más que suficiente material para estar buscando los caminos, ¿verdad?, hacia el Evangelio a partir de cualquier pasaje. Entonces, este primer párrafo básicamente dice lo mismo que dijo Spurgeon, ¿verdad?, en español más común. Pero
¿Cuáles son las posibilidades, verdad? No todos los pasajes tienen una clara conexión evidente persona a persona, ¿verdad? A veces, por ejemplo, Daniel es un tipo de Cristo, quizá ustedes han escuchado algo como eso, ¿verdad? O David es un tipo de Cristo, o un antetipo también le llaman a algunos personajes, ¿no? Pero no todos los pasajes tienen a un hombre o a un individuo que puede ser un modelo o un contraste hacia el Salvador. Hay otras maneras de encontrar a Cristo o de llegar a Cristo desde los pasajes. Entonces, el primero de ellos, les pongo aquí, es sigan el plan de redención. Claro, para poder hacer esto, primero hay que saber qué es el plan de redención, ¿verdad? Pero lo que queremos decir es que nosotros debemos demostrar la forma en que cualquier texto, el texto que ustedes están estudiando, encaja en el plan de salvación que dio inicio en Génesis y que termina en Jesucristo. ¿Está bien? Entonces, un misionero que conocí en México, Robert Lloyd, él decía que la Biblia podía describirse como el plan de la redención de Dios. Y entonces, la primera parte de Génesis 1 al 12, es la necesidad de la redención, ya que hay la caída y las consecuencias de la caída. Después vemos el canal de la redención, cómo Dios escoge a Abraham y después al pueblo de Israel, ¿verdad? Para a partir de ahí traer al Mesías. Y luego dice él que en los evangelios viene la provisión de la redención, donde vemos cómo Jesucristo viene como hijo de David, hijo de Abraham. Y después tenemos la explicación de la redención en las epístolas, y luego en el Apocalipsis tenemos la consumación de la redención, ¿verdad? La necesidad de la redención, el canal de la redención, la provisión de la redención, la explicación de la redención, la consumación de la redención. Entonces, si entendemos la estructura general de la Biblia, podemos tomar un pasaje, y hay algunos pasajes o libros, ¿verdad?, que nos ayudan para esto. Por ejemplo, el libro de Abdías. Déjenme se los muestro un momento. Si quieren abrir su Biblia en el libro de Abdías. Es uno de esos libros abandonados que nunca nadie predica, ¿verdad? Pero si lo observamos, ¿por qué parte de su Biblia está Abdías? Más o menos ¿a qué altura? Si su Biblia está así puesta sobre su mesa ahí y está abierto el libro de Abdías, ¿cuánta Biblia tiene hacia la izquierda de Abdías y cuánta Biblia tiene hacia la derecha? Casi la mitad, en partes iguales. Más o menos la mitad, ¿verdad? Y nada más son 21 versículos, ¿no? Así es. Y lo interesante es que este pequeño libro, que casi no estudiamos, ¿verdad?, no puede ser interpretado si no conocemos Génesis y no conocemos Apocalipsis. Al menos no puede ser leído de manera cristiana si no conocemos el principio y el fin, porque fíjense, habla de Edom aquí. ¿Y de dónde salió Edom? ¿Alguno de ustedes recuerda? De Saúl. De Esaú, exactamente, ¿verdad? Entonces, Edom son los descendientes de Esaú. Aquí está Esaú, ¿verdad? Por todos lados. Ay, perdón. Y después tenemos a Jacob en la siguiente parte. Jacob aquí, ¿verdad? Y luego tenemos el día del Señor. ¿Dónde está? Creo que se ve ahí el texto, lo puedo hacer un poco más chico. Llega hasta el 21, se ve bien. ¿Sí? Entonces, el reino será del Señor aquí, o de Jehová, ¿verdad? Y luego un poco más arriba decimos que acá dice, cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. ¿Sí lo observan? Entonces, este pasaje no se puede entender, la lucha que había entre Israel y los edomitas en esta época de la historia de Israel, ¿verdad? No se puede entender si no entendemos que este pleito que tenían los israelitas con los edomitas inició en Génesis, ¿verdad?
y estaba basado la elección de Jacob y el rechazo de Esaú como naciones por parte de Dios. ¿Sí? Y en medio de todo esto, si nosotros estudiamos el libro de Abdías, nosotros tenemos que poder mostrar cómo en esta situación en donde Israel es el pueblo escogido y Edom representa a aquellos que son los enemigos del pueblo de Dios, nada de esto tiene sentido si no hablamos del plan de Dios de redención que inicia con Abraham y Jacob y que termina en el día del Señor. ¿Sí está bien? Pero, y al mismo tiempo, hablar del día del Señor, ¿quién es el juez que ejecuta el juicio en el día del Señor? Cristo. Cristo, ¿verdad? Además oigo a Jorge hablando y hay que gritar a todo, ¿no? ¿Quién es el juez? Cristo. Exacto. ¿Están seguros? Sí, ¿verdad? Entonces, en el Nuevo Testamento incluso esto le llama el día del Señor, ¿verdad? Donde hablamos de cómo el Jesús viene y juzga como juez justo a todas las naciones. Entonces, en un sentido muy real, no podemos hablar de Abdías y del juicio que viene sobre Edom y de la salvación que viene sobre Jacob si no proclamamos que Cristo es ese juez justo que vendrá un día a salvar a su pueblo de las injusticias que se han sufrido, en este caso de Edom y a lo largo de los siglos de otras personas. ¿Sí está claro? Amén. Entonces, yo sé que a lo mejor empezamos con el ejemplo más complicado, pero lo que quiero que observen es que aún en un pasaje como este, que cuando uno lo lee al principio dices, está bastante oscuro, y nosotros regresamos a lo que dijimos al principio, ¿quién es Jesús? ¿Verdad? Jesús es Salvador, Jesús es juez, Jesús es quien es el que ha redimido a su pueblo. Entonces, cuando vemos la historia de Abdías en este contexto de salvación, restauración, redención y juicio de los enemigos, nada de eso tiene sentido a menos que hablemos de Cristo. ¿Sí? Entonces, lo que podemos hacer, hablando de un pasaje como Abdías, es narrar la historia de lo que el pueblo de Israel vivió en el Antiguo Testamento en su lucha con Edom, y nosotros después podemos de ahí brincar a las luchas que el pueblo de Dios tiene como el pueblo escogido de Dios, aún en el presente, la lucha que tiene con aquellos que se oponen al pueblo de Dios, y cuál es nuestra esperanza en ese sentido. Si nosotros abrimos el libro de Abdías ante la iglesia y les mostramos cómo Israel sufrió ante los edomitas todo este tiempo, y Dios aquí les está prometiendo que un día serán restaurados, redimidos y salvados, y que será juzgado, ¿cómo eso le da esperanza a los creyentes? Están en Delaware, ¿verdad? Me dijiste. A los creyentes en Delaware, aquí ahorita en el año 2017. Porque los creyentes en el año 2017 también somos en el buscarse el fiel del Señor, tenemos lucha, y tenemos rechazo de otras personas, y tenemos esta necesidad o añoranza de tener toda la plenitud de nuestra salvación, y nada de eso vendrá sin que Cristo venga, ¿verdad? Y que el día del Señor venga, y en aquel día seremos restaurados y los enemigos de Dios serán juzgados. Entonces nuestra esperanza no está viendo hacia atrás a Abdías, sino en usar a Abdías en ver hacia el futuro, al día en el que Cristo restaurará todas las cosas, ¿verdad? Que es precisamente lo que vemos en Apocalipsis. Entonces, una forma de predicar Abdías sería hacer una introducción de toda esta lucha del Antiguo Testamento y después ir al Apocalipsis y hablar de lo que nos promete el Señor como el cumplimiento del día del Señor, como un día de esperanza y gozo para el cristiano y de juicio para el incrédulo. ¿Está claro eso? ¿Cómo ven? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces hay pasajes como estos, 1 Samuel 15, déjenme revisarlo. Lo puse en sus cartas, pero, o 12. Sí, 1 Samuel 12. Hay algunos textos en el Antiguo Testamento en los que se hace como un resumen hasta ese punto histórico, y estos son útiles para trazar la historia de redención. 1 Samuel 12, del 16 al 25 es uno de ellos.
En Esdras y en Nehemías se hace otro la historia de Israel. Estos pasajes les pueden ayudar a ustedes a aprender a trazar la historia de la redención en el Antiguo Testamento y completarla llegando a Cristo. Pero ese sería el primer punto. El siguiente sería pasar directamente de ese texto hasta el cumplimiento de Cristo, ¿verdad? Hay algunos pasajes, y estos son los que más nos gustan, porque estos son los que podemos identificar más claramente. No pongan ahí Deuteronomio 17, estaba revisando las notas y yo creo que aquí quise poner otro pasaje, no es este, así es que táchenlo, ¿verdad? Y dejen Isaías 53, obviamente ahí está el siervo sufriente del Señor, ¿verdad? Y como Él fue molido por nuestros pecados, ¿verdad? El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, pero el Señor, el Jehová cargó sobre Él el pecado de todos nosotros. Y ahí es muy claro, ¿verdad? Que el cumplimiento de ese pasaje se encuentra en la cruz y en la pasión de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, en pasajes como esos del Antiguo Testamento no tenemos que hacer un camino muy largo, es casi como si agarráramos un avión de una ciudad a otra en lugar de manejar por carro, ¿verdad? Este es el pasaje y de aquí nosotros podemos ir a conectarlo con su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Daniel capítulo 7 habla también de los reinos del mundo y cómo después había uno como hijo de hombre, ¿verdad? Que es el que establece el reino eterno del Señor. Después de que todos los reinos del mundo han fracasado y han sido juzgados, ¿no? Entonces, esos pasajes es más sencillo empezar de ese texto y después ir hacia el Nuevo Testamento, donde encontramos a Jesucristo como el cumplimiento de lo que se está describiendo ahí. Ahora, mi invitación a cada uno de ustedes, hermanos, sería... ¿Cuántos de ustedes han encontrado algún pasaje en el que lo leen y a veces dicen, yo creo que el 80% de esto no lo entiendo? Sí, ¿verdad? O el 50% o el 40%. Todos tenemos este tipo de lucha. Mientras más vamos madurando, mientras más vamos caminando con el Señor o estamos en diferentes circunstancias de la vida, el Señor nos muestra en su palabra otras cosas que antes no habíamos entendido. Pero en cualquier momento en el que ustedes abren el texto, les aseguro, van a encontrar porciones de un pasaje que están estudiando y predicando que no les son claras a ustedes. ¿Y es así? Yo las encuentro todo el tiempo y predico sobre esos pasajes todo el tiempo. Lo que no hago, hermanos, es predicar sobre las partes que no entiendo. ¿Ok? Y sinceramente yo pienso que no es ser infiel al texto. Ustedes tienen y yo tengo la responsabilidad de estudiar con diligencia en preparación para la exposición de la palabra de Dios, pero eso no significa que después de 10 horas de analizar un pasaje en español o en griego o en hebreo o como quieran, o con los 10 comentarios o 20, van a comprender todo, se los aseguro, no es así. Entonces su énfasis, su enfoque debe de ser en aquello que es claro para ustedes, ¿verdad? Y por ejemplo, Daniel capítulo 7 es un pasaje de las Escrituras que está lleno de profecía, está lleno de cierta tipología que está ahí, y no todo es muy claro, ¿verdad? Pero eso no significa que si ustedes están predicando sobre el libro de Daniel, se van a brincar el 7 porque no entienden mucho. No, hagan su trabajo con diligencia, pero aquello en el cual hay incertidumbre o falta de claridad, no se detengan en eso, deténganse en lo que es evidente, muestren aquellas porciones del texto que para ustedes claramente describen al Salvador, describen a nuestro Padre Celestial en esa porción, ¿verdad? Entonces, Daniel capítulo 7 es un pasaje bastante largo. La parte sobre Jesucristo está hacia el final. Bueno, hagan mención de las porciones que vienen del principio del texto, hagan mención de algunas de las cuestiones históricas que pueden describirse en ello, pero no se queden ahí, lleguen a la parte que es evidente, que es la esperanza que viene en la restauración eterna y futura por medio de nuestro Señor. ¿Está bien? Amén. Muy bien. Entonces,
Otra vez, alguien decía que una pequeña neblina en la mente del predicador es son densas tinieblas en las sillas de los que están presentes, ¿verdad? Entonces, y si ustedes lo tienen un poquito, o no, está más o menos dudoso, la gente lo va a ver completamente oscuro. Entonces, no se detengan en esas cosas, quédense en aquello que es claro. El siguiente es, exponga el problema en el texto. ¿Sí? Entonces, aquí les escribí muchos del texto que exponen las tragedias y el dolor profundo causados por la rebelión y el pecado. En estos casos, conecte el problema a la salvación que se ofrece en el Evangelio. Sí, por ejemplo, en Éxodo 32 es la historia de Israel cuando Moisés está arriba recibiendo la ley y entonces el pueblo no sabe qué pasó con él y vienen con Aarón y le dicen, pues no sabemos qué le pasó a este Moisés, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Y como una nota aparte, ¿verdad? Este pasaje es una lección muy interesante sobre dos posibles formas de ser líderes en la iglesia, ¿verdad? Uno es ser un people pleaser, que es lo que fue Aarón, ¿verdad? Una persona que escuchó a la voz del pueblo en lugar de ser fiel al Señor. Y otro era Moisés, que quería ser fiel a Dios a toda costa, ¿verdad? Pero el caso es que cuando él regresa, el pueblo estaba entregado a la idolatría y a todas las pasiones y cosas que surgieron de eso. ¿Recuerdan ese pasaje? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la solución a eso? A la idolatría. Como cristianos hablamos, ¿sí? Arrepentimiento. El arrepentimiento, okay. Un corazón transformado por Cristo, ¿verdad? Ahora como estamos con los temas de la Reforma, ¿verdad? He estado leyendo mucho sobre eso. Cuando Lutero se estaba ya escondido porque lo querían matar y estaba traduciendo la Biblia, se quedaron otros líderes ahí donde él había estado en Alemania, ¿verdad? Y algunos de ellos eran muy celosos de la nueva fe evangélica, ¿verdad? Y entonces uno de ellos empezó a decir que las imágenes en las iglesias eran del diablo y que había que destruirlas. Y entonces empezó a decirles a todos sus estudiantes que fueran a destruirlas, y los estudiantes cristianos reformados se metieron en las noches a las iglesias católicas y empezaron a romper las imágenes de piedra. ¿Y saben qué causó eso? ¿Ustedes creen que causó una transformación en el corazón de la gente? Causó furia en los católicos, ¿verdad? Y entonces Lutero tuvo que salir del escondite donde estaba y venir a lidiar con todo este problema, porque estaba haciendo ahí ya casi una guerra civil. Y entonces él se acerca a los estudiantes y les dice, esta no es la manera, la palabra de Dios hace la obra en el corazón. Si ustedes van y derrumban las imágenes sin transformar el corazón, van a volverlas a construir, ¿verdad? Lo que se necesita es que la gente escuche la palabra de Dios y Dios los convierta de adentro hacia afuera, ¿verdad? Entonces él incluso bromeaba y decía, lo más admirable de la Reforma es que yo predico, y como buen alemán decía, yo fui y prediqué la palabra y después me fui ahí al pub y me estaba tomando una cerveza con mis amigos y la palabra de Dios hacía la obra, decía él, ¿no? En otras palabras, él decía, yo no tengo que forzar el efecto de la predicación de la palabra de Dios para la salvación de las almas. Lo único que tengo que hacer es predicar fielmente la palabra, ¿sí? Entonces, en este caso de Éxodo 32 y en cualquier otro caso donde hay tragedias y pecado, la solución es la salvación y la transformación del alma que Cristo produce de adentro hacia afuera en el corazón. ¿Está claro? Entonces, cuando llegan a un pasaje que tiene una tragedia, que tiene un pecado y las consecuencias del pecado, a partir de ahí, a partir de lo doloroso y lo profundo que son los efectos del pecado para dañar a la humanidad y a todo lo que le rodea,
vamos a Cristo. ¿Está claro? Y demostramos cómo Cristo es la solución al problema de nuestro pecado. Así es que en cualquier pasaje que tenga una tragedia, un problema, una situación de pecado, no se queden solamente en ese texto, sino a partir de esa situación, conecten el problema a la salvación que se ofrece en el Evangelio. Cristo es la solución. ¿Sí? Cristo es la respuesta a la idolatría, Cristo es la respuesta a la desesperanza, Cristo es la respuesta a las adicciones, Cristo es la respuesta a todas estas situaciones. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta o algún comentario? No, muy bien. El siguiente sería subrayar el atributo divino. ¿Verdad? Les mencioné en las notas que les puse hace un ratito que Jesucristo es el ejemplo perfecto de toda virtud que observamos, ¿verdad? O que conocemos. Entonces, por ejemplo, en el pasaje de Éxodo 32, donde están ahí el pueblo y entonces lo que leímos ya, ¿verdad? Que se hace en el becerro de oro y entonces Dios le dice a Moisés, voy a meterlos a la tierra que yo les juré a tus padres, pero yo no voy a ir con ustedes. No sé si recuerdan ese pasaje. Y cuando Moisés escucha eso, le dice, Señor, si tú no vas a ir con nosotros, mejor nos saques de aquí. No queremos ir contigo. Y entonces el Señor le dice, muy bien, pero Moisés le dice, quiero que me muestres tu gloria. ¿Se acuerdan? Entonces le dice el Señor a Moisés, no podrás ver mi rostro porque morirías, así es que te voy a poner ahí en una hendidura de la roca y no verás mi rostro, pero verás mis espaldas. ¿Se acuerdan de todo esto? Y entonces cuando pasa la gloria de Dios, dice él, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. ¿Se acuerdan? Tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Si nosotros hablamos del Señor como fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia, ¿quién es ese? Jesucristo. Exacto, ¿verdad? Esta es la clase perfecta para seguir con esa idea de que si no sabes la respuesta, dices Jesús, ¿verdad? ¿No? Esta es la clase perfecta para eso, ¿verdad? Sí. Cuando vemos este pasaje, nosotros decimos, ¿y por qué podía ser Dios en el Antiguo Testamento misericordioso y piadoso sin juicio al pecado? Eso sería injusto, ¿no creen? Si no hay quien pague por la penalidad por el pecado, entonces eso hace a Dios injusto. Lo único que justifica a Dios es la obra de Cristo en el futuro. ¿Okay? Y aquí es donde queda muy claramente lo que les mencionaba sobre Romanos capítulo 3. ¿Quieren abrir su Biblia ahí en Romanos 3:21? Porque esto está por todos lados del Antiguo Testamento. Los primeros 3 capítulos de Romanos, si recuerdan, hablan de cómo todos están bajo pecado, ¿verdad? Los que no conocen la ley, los que sí conocen la ley, todos y cada uno, ¿verdad? Dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué? Porque por el conocimiento de la ley viene el pecado, ¿verdad? Pero luego dice, en el 21 de Romanos 3, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Piensen en el pasado, ¿por qué podía Dios pasar por alto el pecado de gente como David? Hay otro de las formas que les mostré en el que cito el pasaje de David, del pecado de David con Betsabé. Y cuando viene Natán y habla con David y le dice, tú eres este hombre, ¿verdad?, que robó a la esposa de otro, ¿verdad? Y David había dicho, debe de morir el que haya hecho esa cosa. Y entonces Natán le dice, tú eres ese hombre. Y David dice, he pecado contra el Señor. Y Natán le dice, no morirás, el Señor ha redimido tu pecado. Y uno dice, ¿por qué? Aquí está la explicación en Romanos capítulo 3. Dice, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y fíjense, aquí está, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Observan eso ahí? Sí. Aquí es donde Dios se está manifestando como justo al haber pasado por alto los pecados del pasado. O sea, parecía temporalmente que Dios era injusto al redimir a una persona que no había muerto por sus faltas. Pero aquí dice, y Dios en su paciencia pasó por alto los pecados pasados porque Él mira manifestar en este tiempo su justicia por medio de Jesucristo, quien murió por nosotros en el cruz. ¿Sí está claro? En otras palabras, el pecado de David fue redimido en el futuro, en la muerte de Cristo, ¿verdad? Dios estaba esperando la venida del Mesías cuando Él pagaría por ese pecado, y en base a la muerte de Jesucristo es que Dios podía ser justo en pasar por alto el pecado de David en ese momento, aunque David no hubiera muerto por él. ¿Sí está claro? Sí. No sé si lo observan. Entonces hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento en el que nosotros podemos entender que el juicio de Dios se suspende o no sucede por un tiempo porque Él estaba a la espera de la venida del Mesías que iba a pagar por ese pecado. ¿Claro? Entonces, esa es otra forma de llegar al texto o de llegar a Cristo. Entonces, subrayar el atributo divino. Si hablamos de misericordia de Dios en el Antiguo Testamento, siempre podemos llegar a Jesucristo y al Evangelio. Como Él es la base sobre la cual Dios puede ser misericordioso en cualquier situación. Cristo pagaría. Y nosotros vemos hacia el pasado, como los santos del Antiguo Testamento veían hacia el futuro o esperaban en el futuro. Nosotros lo vemos hacia el pasado, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios puede ser misericordioso conmigo hoy? Nosotros podemos ofrecer misericordia a otros que han pecado, no porque ellos hayan cumplido en su propia carne la condenación que es merecida por sus faltas, sino porque Cristo murió por ellos. ¿Ok? Entonces, esa es esta idea, es subrayar el atributo divino. Quinto, enfatizar la obra de Dios, ¿verdad? Algunos pasajes muestran la forma en la que Dios responde a las acciones de los hombres. Entonces, creo que no lo voy a tratar, pero lean Ezequiel capítulo 16. Déjenme les leo nada más el final. Si quieren abrir su Biblia ahí en Ezequiel 16. Y este es un pasaje en el que yo siempre pienso, ¿cómo actuaría yo, verdad? Esta es creo yo que es una de las descripciones más gráficas de lo horrendo que es para Dios la rebelión de su pueblo hacia Él, descrita en forma de forma sexual, ¿verdad? Al describir a Israel como un bebé, una bebé que estaba ahí tirada, y Él la recogió y la guardó y la protegió hasta que se hizo hermosa. Y dice que Israel, en lugar de amar a Dios, se fue y se puso a amar se prostituyó, ¿verdad? Y se fue a entregar su cuerpo a los dioses de otras naciones, los egipcios y todas estas cosas. Y lo describe de una manera extremadamente vulgar y vergonzosa. No sé hace cuánto que no lo hayan leído, sobre todo si lo pueden leer no solo en la Reina Valera, sino en alguna de las versiones modernas como la nueva versión internacional, de tal manera que entiendan lo vulgar que es para Dios la rebelión de Israel hacia Él y de nosotros como pueblo suyo, ¿no? Y entonces, en medio de todo eso que describe, la manera con la que termina, creo yo que es una de las cosas más admirables que yo he leído en el Antiguo Testamento. Déjenme leerles nada más la parte final de 59. ¿Sí lo ven bien? Sí. ¿Sí?
Entonces, después de todo lo que narra, ustedes léanlo, ¿verdad? Y piensen, ¿qué haría yo si mi esposa hiciera esto conmigo, ¿verdad? ¿O qué haría yo con una mujer que ha hecho esto con su esposo? Y que me vienen a mí a pedir el consejo de cuál debe ser el juicio o el trato que se le debe de dar a una mujer así, ¿verdad? Y mire lo que dice Dios aquí, ¿verdad? Pero más ha dicho Jehová el Señor, haré yo contigo como tú hiciste. Y otra vez no lo puedo entender hasta que lean todo el pasaje. Que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto. Y fíjense cómo dice él, antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en las días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto sempiterno, y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás. Y dice, cuando recibes a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, mas no por tu pacto, sino por mi pacto que yo confirmaré contigo, y sabrás que yo soy Jehová. Dice aquí, para que te acuerdes y te avergüences, y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza. Fíjense cómo dice aquí, cuando yo perdone todo lo que hiciste. Y otra vez, hermanos, de verdad, lleguen a su casa, lean este pasaje y después admiren la actitud de Dios hacia un pueblo como ese. Y después de todo lo que el pueblo hace, lo que Dios hace es, en lugar de explotar en ira, les dice, un día te vas a acordar y te vas a avergonzar cuando yo perdí todo lo que hiciste. No va a haber juicio, sino restauración. Y esto es admirable. Creo que entender la grandeza de la gracia y el amor de Dios para nosotros por causa de su Hijo. A veces necesitamos pasajes como ese en el Antiguo Testamento, en Ezequiel 16 para entender qué increíble es el ver el amor de Dios por nosotros y su disposición a perdonar. Nos lleva a Cristo, tiene que llevarnos a Cristo. Y esto es vez tras vez, sobre todo los profetas menores, cuando narra lo terrible que fue la rebelión de Israel a lo largo de los años, y vez tras vez en los profetas menores, al final lo que Dios ofrece no es juicio, sino restauración y misericordia y salvación. Y nada de eso es posible si no llegamos al Evangelio y demostramos que es en Cristo donde tenemos esta esperanza de perdón. ¿Está bien? Amén. Ok, entonces el sexto es explicar la categoría doctrinal. A veces es posible trazar a partir de un pasaje de la doctrina bíblica asociada al Evangelio que se enseña en él, ¿verdad? Algunos pasajes hablan de redención, ¿verdad? Otros hablan de expiación, otros hablan de reconciliación, y todos estos son términos del Evangelio, ¿verdad? Entonces, cuando encuentran en alguna historia uno de estos conceptos, y uno de los ejemplos más claros es Génesis 22, donde está Abraham ofreciendo a su hijo Isaac, ¿verdad? Y entonces Abraham, en un momento de la historia, le dice a Isaac que el Señor se proveerá de cordero para el holocausto, ¿de acuerdo? De carnero para el holocausto. Y este es un ejemplo claro de la expiación y de la obra de Jesús como instituto en la cruz. Entonces, cuando encuentren un pasaje como esos, en los que claramente se describe la redención o la reconciliación, ¿verdad? Oseas, la historia de Oseas es una historia que claramente nos narra esta idea, ¿verdad? De la fidelidad de Dios y de la redención de Dios hacia su esposa rebelde, ¿verdad? Que eso lo podemos inmediatamente apuntar al Evangelio y a las diferentes doctrinas que son esenciales del Evangelio. Séptimo, enfóquense en las consecuencias, ¿verdad? Muestre cómo cada acto tiene consecuencias, ya sea de bendición y de condenación, y muestre la forma en la que el Evangelio se conecta tanto con las bendiciones como con las maldiciones. Entonces, otra vez, ¿verdad? Cuando hay desobediencia, hay juicio, pero la esperanza se encuentra en el perdón que se ofrece por causa de Cristo en el Evangelio, ¿verdad? Y ahí tenemos dos pasajes, ya no me quiero detener, ya no tengo mucho tiempo, pero otra vez, cada vez que hay una situación de bendición, la bendición es por causa
porque Jesucristo nos da la posibilidad de tener acceso a las bendiciones espirituales eternas del Padre. Es la obediencia de Él las que nos da acceso a la bendición en nuestra vida. Y lo mismo cuando hay maldiciones, la solución es el Evangelio de Cristo, ¿verdad? El 8 ya lo describimos en cierta manera al principio de la sesión, ¿verdad? Describe al ser humano ideal. Muchos personajes del Antiguo Testamento, podríamos decir incluso animales, como la hormiga, describen aspectos y carácter de Cristo. En este sentido, el personaje sirve como un ejemplo imperfecto de la perfección del carácter de Jesús. Entonces, no se queden nunca en el personaje humano que no es Jesucristo, sino solamente en nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Entonces, en cada caso en el que encuentren un ejemplo de virtud, describan el personaje histórico en el contexto del pasaje y después vayan a Jesucristo y muestren cómo Él fue más fiel, más amoroso, más misericordioso, más justo, todas estas cosas. 9, y último, satisfaga la añoranza o la esperanza del texto. Muchos textos muestran un anhelo originado en alguna situación difícil, expresan oraciones de clamor por liberación o restauración o sanidad o perdón, ¿verdad? Y muestra cómo la obra de Jesús es la respuesta. Salmo 42, ¿verdad? Como el siervo brama por las aguas, así brama por ti, Señor, el alma mía. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Y ¿dónde encuentra nuestra alma esa llenura en Dios que anhelaba el salmista? ¿Dónde la encuentra? En Cristo. En Jesús, ¿verdad? Entonces, si tenemos esta añoranza y todos la tenemos en el presente, porque nuestra comunión con Cristo y nuestro caminar con el Señor no es perfecto, cuando pasamos por estos momentos en nuestra vida donde tenemos una sensación de querer algo más, de querer una plenitud mayor, de tener una mejor vida de gozo o de esperanza. Todo esto se encuentra solo en el Salvador, ¿verdad? Entonces, al estar hablando de la añoranza que tenía el salmista, no la dejamos como, bueno, pues, a ver cuándo llegue, sino la dejamos estar en nuestro Salvador Jesucristo, en acercarnos más a Él, en tener una mejor comunión con Él, en caminar en obediencia con Él todos los días, ¿verdad? Entonces, la añoranza se cumple en el Salvador. Ahora, no se da de manera perfecta en esta vida, porque seguimos con esta lucha, ¿verdad? Con la carne y con el pecado. Pero sí podemos tener una mejor experiencia que la cual David tenía, ¿verdad? Ahora nosotros en el presente. No sé si está claro o si tienen alguna pregunta. Quisiera parar aquí. Iba a mencionar alguna cuestión acá de cómo un sermón cristocéntrico también es no solamente en el contenido, sino en la manera en la que se da, ¿verdad? Y a lo mejor tú vas a hablar de eso, Jorge, no estoy seguro, pero el sermón cristocéntrico también es cristocéntrico en la manera en la que se presenta, ¿verdad? Entonces tengan eso en cuenta. Creo yo que a veces los predicadores nos gusta regañar mucho, y me parece que sería mejor tener una actitud de mayor misericordia y compasión y bondad y gentileza en la manera en la que exponemos la palabra. Eso es lo que el Señor Jesús hacía, ¿verdad? Y eso es lo que Él nos manda, ¿verdad? Y con mansedumbre corrijamos, ¿verdad? Los que se oponen, ¿verdad? Pero bueno, ahí detengo y si quieren partimos más acuerdo. ¿Una pregunta, comentario? Tiene que ver. Una pregunta. Usted decía que, por ejemplo, cuando estudiamos el Antiguo Testamento, en algunos pasajes que nosotros no entendamos, tratemos de no parar ahí, sino seguir más adelante. Y nosotros vemos muchas veces en los libros proféticos donde hablan en ciertos aspectos o ciertas profecías específicas para Israel. ¿Cómo sabemos diferenciar nosotros cuando es algo que es específico para Israel o para la iglesia? ¿Cómo compaginar eso? Uh-huh. Muy buena pregunta.
Esa es toda una clase adicional, ¿verdad? No falla. No te incluye en el precio, pues. No. Una manera segura de saber que aquello que traslada al Nuevo Testamento es si alguna promesa o profecía se refiere o se cumple o se reafirma en el Nuevo Testamento, entonces eso se transfiere a la iglesia. Tiene que ver también con la perspectiva doctrinal que ustedes tengan en sus iglesias, ¿verdad? Hay diferentes maneras de interpretar y de asociar el Antiguo Testamento con el Nuevo. Y dependiendo de cuál sea su postura en relación a la relación que hay entre Israel y la iglesia, la respuesta va a ser distinta, ¿verdad? Hay algunas iglesias en las que el énfasis es, no sé si asisten ahí donde ustedes están, pero el énfasis es que la iglesia e Israel son ambos el mismo pueblo de Dios, ¿verdad? Y en ese sentido, siendo la iglesia el nuevo pueblo de Dios, que ya no es más nacionalista, sino basado en la fe en Jesucristo y en el Hijo de Dios, entonces el cumplimiento de las promesas y las profecías del Antiguo Testamento ya no es literal hacia la nación étnica de Israel, sino ahora se cumple espiritualmente en la iglesia. En algunos otros casos donde hay una separación más clara o definida entre Israel y la iglesia, entonces lo que se dice respecto a Israel, se dice respecto a Israel, no es una promesa para el pueblo de Dios en todas las edades. Pero es algo un poco más complejo, creo que no hay una respuesta corta para eso. Aún en esos casos, ¿verdad? Si hay cuestiones de profecía específica para Israel, aún en esas profecías nosotros podemos identificar características de Dios que son aplicables a su pueblo en todas las edades, aunque no sean aplicables a nosotros específicamente en esa profecía, ¿verdad? Pero si Dios está prometiendo restaurar a su pueblo o librar a su pueblo en el futuro o juzgar a una nación que hizo algo, todo eso muestra la fidelidad de Dios en proteger, en salvar, en juzgar a los que atacan a sus objetivos. Los específicos va a depender en gran medida la relación que ustedes establezcan entre el Antiguo y Nuevo Testamento y la relación que ustedes establezcan entre la Iglesia y Israel, ¿verdad? Pudiera mandar algunos libros quizá. Sí, es bastante variado el grupo. Aquí ya vemos a milenialistas, hay premilenialistas, hay dispensacionalistas, hay de varios grupos. Entonces, todo eso, dependiendo de cuál sea su tradición escatológica e histórica en relación a la Iglesia de Israel, va a depender de la interpretación, ¿verdad? Entonces, sí. ¿Alguien más? Otra pregunta, quizás no, por lo menos de curiosidad, quizás no esté muy relacionada con el tema. ¿Por qué cuando, por lo menos las escrituras en el Viejo Testamento menciona y habla de Jesucristo, ¿no? Que se puede ver en el Viejo Testamento? Cuando llega en el Nuevo Testamento, Jesucristo esperaba que los judíos y los demás lo reconocieran como el que él era. Pero los judíos tuvieron problemas en reconocerlo como ¿sabes? Como deidad, como Dios. Entonces, no sé por qué ellos estuvieron ¿sabes? No los reconocieron. A muchos los reconocieron quizá como el Mesías, pero no los reconocieron como lo identifica Isaías, Dios con nosotros, que le dieron la posesión de Dios. Entonces, no entiendo por qué ellos no lo pudieron reconocer como Dios, como la tercera persona, sino que solamente ni lo reconocieron ni como Mesías tampoco. Mucho, pero algunos lo reconocieron, pero no creo que la mayoría o la mentalidad de los judíos era reconocer como Isaías lo estaba describiendo. Isaías 53. Sí. No sé si entiendo. La pregunta sería, ¿por qué no lo reconocieron? Sí. ¿Cómo no lo reconocieron como en realidad lo debían haber reconocido como que él era el Mesías, el Cristo? Sí. Creo que pudiéramos dar una respuesta desde dos perspectivas. Una es la perspectiva humana. La nación de Israel, si recuerdan, en la época del Nuevo Testamento estaba
bajo la esclavitud del Imperio Romano, ¿verdad? Entonces tenían ya varios siglos de sufrimiento, ¿verdad? No nada más bajo los romanos, sino antes de eso, bajo el imperio de los griegos, los persas, ¿verdad? Antes, ¿recuerdan? Entonces, la nación de Israel tenía muchos años sufriendo físicamente, políticamente, ¿verdad? Nacionalmente hablando. ¿Está claro eso? Sí recuerdan todo ese contexto, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, para esta época en la historia de Israel, ellos esperaban a un Mesías que los librara como en una forma nacionalista, ¿verdad? Alguien que los liberara de la esclavitud de Roma. ¿Está claro? Sí. Entonces, cuando viene un Mesías que dice que él viene anunciando el reino de Dios y a perdonar pecados, no era lo que ellos esperaban. Entonces, en un nivel humano, su anhelo, igual que el nuestro, a veces es mucho más materialista que espiritual, ¿verdad? A veces creo que cuando vemos a la gente en el mundo y aún a nosotros, cuando queremos o anhelamos bendiciones de Dios, pensamos muchas veces primero en las materiales más que en las eternas y espirituales, ¿verdad? A veces queremos que Dios me bendiga con una nueva casa o con una esposa o con un carro o con un nuevo trabajo. Y a veces mucho de nuestro enfoque es lo presente material. Y también cuando la gente anda por el mundo sin Cristo, no está pensando que Jesús es la respuesta, sino que un mejor salario es la respuesta. O que vivir en otra parte es la respuesta. Todas estas cosas materiales inmediatas del presente. Entonces creo yo que eso en un nivel humano esa era la expectativa de Israel. Por eso es que no entendían a un Mesías que no los quería liberar de Roma, sino quería librarlos del pecado. En una forma más de teología bíblica desde el punto de vista de Dios, entonces lo que tiene que hacer es leer Romanos capítulo 9, ¿verdad? Parte si quiere vamos a leerlo. ¿Tenemos tiempo? Sí. Abra su Biblia ahí en Romanos capítulo 9, por favor. Aquí al principio de Romanos 9 habla precisamente de esta tristeza que tenía el apóstol Pablo. Aquí dice, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Por qué? Porque él quisiera ser anatema él mismo, separado de Cristo, por amor de los que son sus parientes según la carne, es decir, los judíos, ¿verdad? En otras palabras, aquí el apóstol Pablo está luchando con esta realidad de que lo que dice Juan, ¿verdad? Lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. ¿Por qué? ¿Verdad? Y entonces, número uno, la explicación de Pablo es, la palabra de Dios no ha fallado. Esto es parte de la soberanía de Dios, ¿verdad? Y ustedes pueden leer todo el pasaje, ¿no? ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? No. Pues a Moisés le dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así es que no depende del que quiere y del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, número uno es, ¿por qué no? Pues Dios no les dio esa gracia de reconocerlo y de creer en Él y tener misericordia de ellos. Esa es una parte, ¿verdad? Pero si al final dice, aquí, perdón, mi computadora no está haciendo el scroll. Esta parte donde habla de llamaré pueblo mío el que no era mi pueblo, y a la no amada, amada, y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos de Dios, del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Esto era parte de la profecía, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud, y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos podido hacer y a Gomorra seríamos semejantes.
Y entonces el 30 dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel que iba tras una justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iba tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Perdón, aquí estoy tratando de llegar a donde dice, así es que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que venga. Eso es en el 10. Jorge, ¿te acuerdas? Se me hace que está hasta el 10, ¿verdad? Aquí donde siguen leyendo, dice aquí una parte en Romanos, me lo busco mejor en mi empresa más rápido, ¿verdad? Pero lo que dice esta sección del libro de Romanos es que a Israel le aconteció un endurecimiento en parte hasta que venga la plenitud de los gentiles. Así es, el 11, es el 11. Es en el 11. En el 11, ¿verdad? 11. Entonces empecé muy atrás, pero sí, entonces han tropezado para que creyesen en ninguna manera, pero por su transgresión, pero si su transgresión vino a la salvación de los gentiles para provocarles a celos, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. ¿Ok? Entonces, lean, no tenemos tiempo para leer toda esta porción, pero lo que está, el argumento del apóstol Pablo aquí es que en un sentido divino, Dios diseñó este endurecimiento de Israel como parte de su plan para traer la salvación a los gentiles. A los judíos rechazaron, entonces el evangelio llega a los gentiles y entonces los gentiles vienen a ser parte del pueblo de Dios, donde ya no hay diferencia entre judío y griego, ¿verdad? Sino ahora son un solo cuerpo en Cristo. Y cuando venga esta plenitud de los gentiles, entonces el Señor regresará a salvar a su pueblo Israel, ¿verdad? Es que cumple la profecía de Jeremías y de Ezequiel, ¿no? Entonces, en un lado había una expectativa distinta en los judíos de esa época, pero por otro lado era parte del plan de Dios en su providencia y en su plan eterno, de tal manera que entonces el evangelio llegara también a los gentiles y no solo a los judíos. No sé si eso le ayude, ¿verdad? No tenemos mucho tiempo para ver el texto aquí al detalle, pero esa sería, creo yo, la explicación. Dios tenía un plan en el endurecimiento de Israel, y ese plan los incluía a ustedes y a mí, y a todos los no judíos que han venido a conocer el evangelio a lo largo de los siglos.